Southampton. This really was it. The day had at last come when the Queen Mary was leaving home for good. The old lady of the Atlantic was being ready to set sail for a new berth on the other side of the world. Como el Reino Unido no quería quedar relegado frente a la nueva competencia alemana que había introducido en el servicio en 1920 a los transatlánticos Bremen y Europa, la White Star Line comenzó en 1928 la construcción de un gran transatlántico de 300 metros de eslora, el Oceanic. La Cunard Line, igualmente, comenzó a planear también un nuevo barco de similar tamaño, de 310 metros y 81.000 toneladas. La construcción de dicho barco, conocido entonces únicamente con el número 534, fue anunciada en abril de 1929 y su quilla fue puesta un año después, el 1 de diciembre de 1930, en los astilleros de John Brown & Company, ubicados en Escocia. Su lanzamiento, o botadura, se planificó para mayo de 1932, pero los trabajos fueron paralizados a finales de 1931 debido a los estragos económicos derivados de la Gran Depresión, que afectaron a todas las compañías navieras, por lo que Cunard solicitó al gobierno británico un crédito para completar el navío. El crédito fue concedido, proporcionando 9.500.000 libras, suficiente dinero para la finalización del casco y para construir un barco gemelo, el casco número 552, que más tarde se convertiría en el Queen Elizabeth. Una de las condiciones del crédito consistía en que Cunard se fusionara con su principal rival, la White Star Line, quien se había visto forzada a abandonar la construcción del Oceanic debido a la situación económica de la época. Ambas navieras aceptaron y la fusión se culminó el 10 de mayo de 1934. Las obras se reanudaron en abril de ese año, el casco fue terminado en agosto y el 26 de septiembre, finalmente, el Queen Mary fue botado al agua. Su construcción tomó 3 años y medio, con un coste de 3.500.000 libras. El buque fue completado en marzo de 1936, realizando las primeras pruebas de navegación en el mar en el río Clyde y Arran. De ahí fue llevado a Southampton, donde atracó para completar los acabados y fue entregado a Cunard White Star el 11 de mayo de ese año. El barco fue bautizado en honor de la Reina María, consorte de Jorge V del Reino Unido. Hasta su botadura, el nombre fue mantenido en secreto. Una leyenda bastante extendida afirmaba que la empresa pretendía llamar al barco Queen Victoria, manteniendo así la tradición de Cunard de utilizar el sufijo IA en los nombres de sus buques. Pero cuando los representantes de la compañía pidieron permiso al rey para bautizar al navío en honor de la mejor reina de Gran Bretaña, este respondió que su esposa, la Reina María, estaría encantada. Por lo que, de acuerdo a la leyenda, la delegación no tuvo otra opción que bautizar al barco como Queen Mary. Esta historia, no obstante, fue negada por fuentes oficiales de la compañía. Tradicionalmente, solo se habían empleado nombres de soberanos para buques insignia de la Royal Navy. Cierto apoyo a la leyenda provino del editor del Washington Post, Felix Morley, que navegó como invitado de la Cunard White Star Line en el viaje inaugural del Queen Mary en 1936. En su autobiografía, For the Record, publicada en 1979, Morley escribió que durante la travesía compartió mesa con el presidente de la naviera, Sir Percy Bates, quien le contó la historia bajo la condición de que no la divulgara por escrito, mientras él viviera.
El nombre también podría haber surgido como un acuerdo entre Cunard y White Star, ya que éstas utilizaban sus propios sufijos para nombrar a sus barcos. La terminación IC la utilizaba la White Star Line y la terminación IA la Cunard Line. El nombre ya era usado por el vapor TS Queen Mary, por lo que la Cunard White Star alcanzó un acuerdo con sus propietarios para renombrarlo como Queen Mary II. El Queen Mary contaba con una eslora de 310 metros y una manga de 67 metros. Desplazaba un total de 100.000 toneladas de registro bruto y era propulsado por 16 turbinas de vapor que generaban 160.000 caballos de vapor en sus 4 ejes, lo que le proporcionaba una velocidad de 30 nudos. La embarcación contaba con 776 camarotes de primera clase, 784 de clase cabina y 579 de clase turista. Durante el primer año de su carrera, el buque resultó ser criticado por su diseño exterior, ya que era muy tradicional en comparación con su rival francés, el SS Normandie, ya que este poseía una proa que exhibía líneas redondeadas y muy modernas. Todo, a excepción de su popa, confería al Queen Mary el aspecto de una versión más grande que sus barcos predecesores. Pese a estas críticas, demostró ser más popular que el Normandie. El navío fue pintado con los colores exteriores siempre empleados por la Cunard Line. Su diseño interior fue en su mayoría de estilo Art Deco, lo que lo hacía ver más conservador y sobrio, a diferencia de su rival francés. Muchos de los espacios interiores fueron diseñados y construidos por la compañía Broms Group Guild. Como ya mencionamos, el Queen Mary disponía de 3 clases para el alojamiento de pasajeros: primera clase, clase cabina y clase turista. Los servicios a bordo variaban según la clase donde se viajara. La primera clase ofrecía el mayor espacio y lujo. Entre los servicios disponibles a bordo se encontraban 2 piscinas cubiertas, una para primera clase y otra para clase cabina, un salón de belleza, una biblioteca, una zona de juegos para niños, 4 canchas de pádel al aire libre, salón de baile, restaurantes, sinagoga, ascensores, perrera y galerías, entre otras instalaciones. La estancia más grande era el salón comedor de primera clase, el cual abarcaba 3 cubiertas de altura. El primer viaje de prueba fue programado para el 14 de mayo de 1936 y después su viaje inaugural, cubriendo la ruta entre Southampton y Nueva York, fue programado para el 27 de mayo. Dicho viaje estuvo comandado por el capitán Sir Edgar Britten, navegando a altas velocidades durante la mayor parte de su primer viaje hacia Estados Unidos, hasta que en el último día de ruta, el mal tiempo reinante lo obligó a reducir su velocidad, lo cual le impidió batir el récord impuesto anteriormente por el Normandie, pese a lo que se creía entonces. Tras regresar de Nueva York, el Queen Mary permaneció en dique seco durante el mes de julio para someterse a modificaciones, en las que sus turbinas fueron reajustadas, así como los ejes de sus 4 hélices. Al reincorporarse al servicio regular en el Atlántico, el buque logró superar el récord de velocidad y arrebatarle la banda azul a su rival francés con una velocidad media de 30,99 nudos hacia Norteamérica y 31,69 nudos en dirección a Gran Bretaña. En mayo de 1937, tras llevar solo un año de servicio, el Queen Mary había transportado a un total de 56.895 pasajeros. En agosto de 1938, consiguió recapturar la banda azul, la cual había recuperado el Normandie el año anterior. Tras conseguir el premio por segunda vez, el buque estableció un nuevo récord de velocidad en las rutas transoceánicas en sentido este y oeste,
lo que le permitió conservar la distinción del barco más rápido del mundo, hasta que el SS United States entró en servicio en 1952. El 30 de agosto de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el buque realizó su último viaje comercial, zarpando de Southampton con rumbo a Nueva York, transportando $44 millones en lingotes de oro y 2.552 pasajeros, entre los que se encontraba el actor Bob Hope y su esposa, Dolores Hope. El navío permaneció amarrado en el puerto neoyorquino hasta finales de año, mientras se decidía el papel que desempeñaría durante el conflicto. El 7 de marzo de 1940 se unió a su recién terminada nave gemela, el RMS Queen Elizabeth, en compañía del segundo Mauritania y del Normandie, que atracaron en Nueva York para comenzar a cumplir sus funciones militares. El 21 de marzo de 1941, el Queen Elizabeth zarpó con destino a Ciudad del Cabo y Sydney, donde se realizarían los trabajos de conversión para transformarlo en buque para el transporte de tropas. Los lujosos decorados fueron retirados y en su lugar se instalaron literas para alojar a los soldados. También se instalaron piezas de artillería de pequeño calibre, confiándose en su velocidad como arma principal de defensa. Su primera misión como transporte de tropas tuvo lugar el 4 de mayo de ese año, cuando transportó 5.000 efectivos australianos a Clyde, y de ahí zarpó a Singapur el 16 de junio. Tras someterse a una revisión rutinaria, pasó el resto del año transportando tropas entre Sydney y la India. El barco entró a dique seco en febrero de 1941 y luego continuó transportando tropas entre Singapur y Suez hasta noviembre de ese año. Debido a que las aguas se ponían muy peligrosas por la amenaza japonesa en el Pacífico y Oriente Medio, fue enviado a Boston para iniciar operaciones en el Atlántico. Nuevamente entró a dique seco, aumentada su capacidad hasta 8.500 efectivos y repotenciada su capacidad artillera con armas de mayor calibre y mayor número de antiaéreos. Sin embargo, los planes fueron cambiados y nuevamente fue enviado a Australia. En julio de 1942 regresó a Nueva York y en los meses posteriores fue llevado a Clyde y Suez, volviendo con un contingente de prisioneros alemanes. Tras ser equipado con nuevas modificaciones, el 2 de agosto de ese mismo año comenzó a transportar entre 10 y 15.000 hombres por travesía. El 2 de octubre de 1942, aproximándose al río Clyde, el Queen Mary precisó de escolta, misión que fue encargada al crucero antiaéreo HMS Curacoa, en compañía de 6 destructores. El Queen Mary navegaba a 28 nudos en zigzag como medida antisubmarina, escoltado muy de cerca por el Curacoa, que navegaba en línea recta y a tan solo 26 nudos. Cuando el transatlántico lo sobrepasó, ambos rumbos coincidieron en algún punto, conllevando a una colisión inevitable. La proa del Queen Mary tocó la popa del Curacoa cerca del palo de mesana y le abrió un profundo agujero que inundó la sala de máquinas, partiéndolo en dos y hundiéndose rápidamente. De los 430 tripulantes del crucero, solo pudieron rescatarse a 101. No obstante, el Queen Mary, con daños en su proa bajo la línea de flotación, pudo continuar su travesía hasta Clyde, reduciendo su velocidad a 10 nudos. Se desató una batalla legal entre la Cunard White Star y el Almirantazgo, terminando en un empate al establecerse que hubo responsabilidad compartida entre los capitanes de ambas naves. Desde octubre hasta diciembre de 1942, el buque permaneció en Boston para someterse a reparaciones y después regresó a Clyde. El 23 de diciembre zarpó para Ciudad del Cabo, Suez y Sydney,
transportando tropas británicas a Oriente Medio y tropas australianas de regreso a casa. Retornó a aguas estadounidenses en abril de 1943, atracando en el puerto de Nueva York en el mes de mayo. A partir de entonces, su misión fue transportar tropas americanas durante lo que restó del conflicto, en especial moviendo divisiones desde Europa hacia el Pacífico. Terminada la contienda, continuó repatriando soldados estadounidenses, junto a sus novias y flamantes esposas, de regreso a su país hasta el 3 de mayo de 1946, cuando fue transferido a la ruta entre el Reino Unido y Halifax para conducir a las familias de soldados canadienses de regreso a casa, misión que se extendió hasta septiembre de ese mismo año. Finalmente, el 27 de septiembre, el Queen Mary fue devuelto a la Cunard White Star Line, tras haber recorrido 600.000 millas y transportado a más de 800.000 personas durante la guerra. Tras ser devuelto a sus propietarios, el Queen Mary fue llevado a Southampton, donde fue rehabilitado y reequipado nuevamente como transatlántico de línea. Durante los trabajos de restauración, se instalaron turbinas nuevas y se sustituyeron los sistemas de navegación y aire acondicionado. La capacidad de pasajeros fue modificada para alojar a un total de 711 personas en primera clase y 1.284 en clase turista. El primer viaje comercial tras la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el 31 de julio de 1947, cubriendo la ruta original entre Southampton y Nueva York. Sin embargo, antes de finalizar el año, el barco se vio envuelto en un nuevo incidente cuando embarrancó cerca de Cherburgo. En diciembre de 1949, la Cunard White Star fue disuelta y volvió a ser la Cunard Line, ya que esta última había adquirido el 38% de la compañía naviera que le pertenecía a la White Star Line, absorbiendo definitivamente a dicha empresa. A lo largo de la década de 1950, el Queen Mary y su gemelo, el Queen Elizabeth, se convirtieron en una importante fuente generadora de ingresos para la Cunard, que se logró situar en muy buena posición en la ruta del Atlántico. En 1952 comenzó a surgir una nueva competencia, cuando el nuevo transatlántico norteamericano SS United States se hizo con la banda azul tras superar el récord de velocidad del Queen Mary, cruzando el Atlántico a una velocidad de 35,59 nudos, siendo 4,6 nudos más rápido que el navío de Cunard. A finales de los años 1950, nuevos problemas financieros comenzaron a afectar a las operaciones de la compañía, como consecuencia del cada vez más creciente transporte por vía aérea. Durante 1958, el Queen Mary fue enviado a dique seco para someterse a un mantenimiento rutinario. Pero para entonces ya existían serias dudas sobre su futuro. Aunque todavía junto con el Queen Elizabeth tenía un promedio de más de 1.000 pasajeros por viaje, el declive del transporte marítimo hacía cada vez más difícil afrontar su mantenimiento, a medida que sus costes de operación iban aumentando. A principios de los años 1960, Cunard reacondicionó ambos buques con la intención de destinarlos al servicio de cruceros, en un intento de ganar rentabilidad. En este contexto, en diciembre de 1963, el Queen Mary fue asignado a la ruta de cruceros con destino a las Islas Canarias, travesía que realizó hasta 1965. En ese mismo año, la empresa había puesto a toda su flota en servicio, con el objetivo de financiar la construcción del RMS Queen Elizabeth II, un transatlántico más pequeño y económico que reemplazara a los antiguos Queens. En mayo de 1966, la Cunard Line se enfrentó a una huelga laboral que le costó 4 millones de libras y que selló el destino del barco. Realizó su último crucero el 16 de septiembre de 1967,
tras el cual Cunard anunció la venta de la nave a la ciudad de Long Beach, en California, por 1.230.000 libras, descartando la otra oferta propuesta por una empresa desguazadora de Japón. El viaje final a California fue convertido en un tour para recolectar fondos para el financiamiento de la compra. Salió de Southampton con rumbo a Lisboa, Las Palmas, Río de Janeiro, Valparaíso, Callao, Balboa, Acapulco y finalmente atracó en Long Beach el 9 de diciembre para comenzar su nuevo papel como barco museo, hotel flotante y centro de conferencias, funciones que desempeña actualmente. Al año siguiente, en octubre de 1968, el Queen Elizabeth también fue retirado del servicio, mientras que el Queen Elizabeth II se incorporó a la flota de Cunard en 1969. Los nuevos propietarios del Queen Mary decidieron conservarlo no como un transatlántico, sino como una atracción turística y hotel. Ya que los nuevos propietarios del Queen Mary decidieron conservarlo no como un transatlántico, sino como una atracción turística y hotel, decidieron eliminar casi todas las áreas del buque por debajo de la cubierta C, para proporcionar espacio para el nuevo museo dedicado a Jacques Cousteau. Esto incrementó el espacio del museo a 400.000 pies cuadrados. El 8 de mayo de 1971, el Queen Mary abrió sus puertas a los turistas. El 11 de diciembre de ese año, se abrió el Museo de Jacques Cousteau con solo un cuarto de las exhibiciones totales previstas. A lo largo de la década, el museo cerró debido a las bajas ventas de entradas y la muerte de muchos de los peces del museo. Para 1980 era obvio que el sistema de gestión existente no estaba funcionando. El barco hacía perder millones cada año a la ciudad, ya que el hotel, los restaurantes y el museo eran gestionados por 3 concesionarias diferentes, mientras que la ciudad poseía el barco y operaba las visitas guiadas. Se decidió entonces que se necesitaba un operador con mayor experiencia en atracciones. Sobre el final de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, el Queen Mary afrontó problemas financieros. Disney tenía sus esperanzas en convertir al barco en una parte más de Port Disney, un resort planeado en el puerto adyacente. Incluiría un parque temático conocido como Disney Sea, ambientado en torno al tema de los océanos mundiales. Los planes finalmente no salieron adelante. En 1992, Disney abandonó la cesión del barco para centrarse en la construcción de lo que se convertiría en Disney California Adventure Park. El barco estuvo en manos de infinidad de empresas, hasta que en 2016, Urban Commons, una compañía de gestión de propiedades, asumió la cesión del Queen Mary. Tras el amarre permanente del Queen Mary en California, comenzaron los rumores de que el barco estaba embrujado. Desde la década de 1980, este supuesto encantamiento ha sido promocionado en las campañas de publicidad del barco, incluyendo varias atracciones y tours que presentan el tema a los visitantes. El barco fue de hecho clasificado como uno de los 10 lugares más encantados de América por la revista Time en 2008. En concreto, se alega que el camarote B340 está encantado por el espíritu de una persona que fue asesinada allí. Algunos visitantes han informado haber escuchado sonidos de niños jugando en la guardería del barco. Otros supuestos fantasmas incluyen a un marinero que murió accidentalmente en la sala de motores, tripulante del HMS Curacoa, que murió cuando el Queen Mary colisionó con dicha embarcación, y una dama de blanco no identificada. Se ha publicado al menos un libro al respecto,
incluyendo estos casos. Se sabe de al menos 49 pasajeros y tripulantes que murieron mientras el Queen Mary estaba en servicio como transatlántico. Aunque algunos casos se presentan como los fantasmas de víctimas ahogadas, en el diario del barco no figura ningún caso de pasajeros que se ahogaran durante ninguna travesía. Se desconoce el número exacto de personas, soldados o prisioneros de guerra que murieron en el Queen Mary durante su uso como transporte de tropas en la Segunda Guerra Mundial. El investigador escéptico John Champion escribió en la revista Skeptical Inquirer que entiende por qué la gente persiste en la creencia de que el Queen Mary está encantado, aunque toda la evidencia que pueden proporcionar son anécdotas, sensaciones extrañas y sombras. A los turistas que se inscriben en el Tour Encantado se les ofrece acceso a una mayor parte del buque que generalmente no es mostrada, mientras que los tours convencionales, que describen simplemente la historia del barco, son más limitados. Champion cree que los dueños no están prestando un verdadero servicio a la historia real del buque, ni a la gente que debería ser honrada, recordando quiénes fueron realmente y qué hicieron en realidad. Morpheus, Chairman of Cunard, and Captain Treasure Jones had a few moments of nostalgia as departure time neared. They were joined by Mr. Robert Crow, Vice Mayor of Long Beach, California, the Queen Mary's new hometown.